Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente poder llegar hasta lo íntimo de sus hogares. Y qué privilegio que el Señor esta noche me permite nuevamente trasladarles su palabra. Espero en el Señor que todos estén bien, que todos se encuentren bien. Son nuestras oraciones diarias. Y por favor, le pido que me ayude a orar esta noche para que el Señor en su misericordia nos hable nuevamente. Por favor, si puede ahí cerrar sus ojos e inclinar su rostro, hágalo y apóyame en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que no hay nadie como tú, Señor. Esta noche venimos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele lo que debamos aprender de ella, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, permite también que tu Espíritu Santo tome el control de mi ser integral, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para que esta noche, Señor, yo pueda exponer tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Que el Señor le bendiga nuevamente. Bienvenido a esta cita virtual. Y por favor, le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al orar, dice, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos, dice esta versión, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ok, yo creo que usted y yo sabemos muy bien a lo que se está refiriendo la palabra en este versículo. Y definitivamente, amado hermano, puede ser que algunos de los que me están viendo y escuchando juntamente conmigo hayamos sido de esas personas que en algún momento pues nos enseñaron a orar repitiendo palabras. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Pero dice esta versión que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como ya nacidos de nuevo y como instruidos por la palabra, no debemos de hacer eso. ¿Por qué razón? Porque si lo hacemos, definitivamente no vamos a ser escuchados. Una oración que se basa en palabras repetitivas, amado hermano, no es escuchada por el Señor. Tuvimos la oportunidad, amado hermano, hace unos días de que nos estuvieron hablando un día completo acerca de la oración. Y precisamente yo de lo que le quiero hablar esta noche es de la oración eficaz. ¿Por qué razón, hermanos? Porque mire, es importante que usted y yo sepamos cómo orar eficazmente. ¿Qué hacer, amado hermano, para que nuestra oración sea eficaz? Repito, los siervos que nos estuvieron enseñando acerca de la oración hace unos días, pues en el caso personal, yo a través de todas esas enseñanzas aprendí cosas nuevas acerca de la oración. Amplié mi conocimiento en algunas cosas que ya sabía, pero también vino esa bendición de esa palabra de ese día, vino a confirmar algunas cosas que yo ya sabía de la oración, que yo ya había entendido. Entonces, hablemos un poco de la oración eficaz. ¿Por qué razón? Porque mira, amado hermano, lamentablemente en estos tiempos y desde hace mucho quizás hay algunos que ya no creen en la oración, ya no creen que sus oraciones sean contestadas. Pero ¿por qué razón hay personas que piensan de esta manera? Es posible, amado hermano, que haya pasado demasiado tiempo desde que ellos hicieron una petición y hasta la fecha quizás no han recibido la respuesta. Y por esa razón es que han dejado de orar. Pero quiero decirle algo, amado hermano. Yo he aprendido en mi caminar espiritual que en algunos casos, el Señor contesta rápidamente. Y en otros casos, toma su tiempo. Y también he aprendido, amado hermano, que muchas veces una respuesta a una oración nuestra puede ser un no. Pero definitivamente si Dios contesta con un no, es lo mejor para nosotros. Entonces, por esa razón le decía que quizás algunos han dejado de orar
porque la respuesta de Dios a sus peticiones quizás fue un no. Entonces, nosotros necesitamos, amado hermano, evaluar cómo estamos orando, porque la oración, amado hermano, no se tiene que volver una costumbre. Mire, reconozco que en algún momento de mi vida la oración se volvió una costumbre. Por eso le decía yo que aprendí muchas cosas nuevas en estos días, en el día anterior que nos hablaron acerca de la oración. Pero algo que tiene que ser nuestra oración es un anhelo de nuestro corazón de poder estar en esa íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Y si lo hacemos por costumbre, amado hermano, posiblemente nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar y vamos a dejar abandonada, vamos a dejar por un lado la oración. Algo que debemos entender, amado hermano, es que una oración eficaz definitivamente va a traer los resultados que nosotros queremos o necesitamos a esa petición, a esa oración. Pero, ¿qué significa la palabra eficaz? Miren, yo le tengo aquí 3 conceptos de la palabra eficaz. Dice que produce el efecto deseado. El segundo concepto dice que tiene la virtud de producir el efecto deseado. Pero el tercer concepto dice capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y este tercer concepto me llamó a mí la atención. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de una oración eficaz, estamos hablando de alguien que ya está capacitado para poder orar en ese nivel. Por eso dice, hay capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. O sea, amado hermano, que aquel que espiritualmente ya está capacitado para poder orar en ese nivel de una oración eficaz, ese es el que va a obtener el resultado de su oración. Y yo quiero esta noche, amado hermano, que veamos algunos personajes que oraron eficazmente y de esa manera pudieron ver la respuesta de Dios en su vida. Pero por favor quiero que ponga atención más todavía de la que usted pone, porque cada uno de los personajes que le voy a presentar tenían algo particular por lo cual sus oraciones fueron escuchadas, fueron contestadas. Entonces, empecemos, por favor. Miren, Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Ahora, yo le puse a este punto la oración de Jonás. ¿Usted recuerda esta situación, amado hermano? El Señor delega a Jonás para que vaya a Nínive a predicarle a esa gente, a esa región, para que ellos se salvaran, pero él se enojó. ¿Por qué razón? Porque él conocía a la gente de ese pueblo. Él sabía cómo era la gente de ese pueblo. Entonces se enojó y en lugar de hacer lo que Dios le había mandado hacer, toma otro rumbo, agarra otro camino. Dice que se sube a un barco y se va para otro lado. Pero en medio de todo eso, en medio de ese viaje, dice que el Señor permite que una tormenta empiece a azotar ese barco. Solamente le estoy refrescando un poquito la memoria acerca de lo que antecede a esto que estamos leyendo. Y al final de cuentas, los marineros, los hombres que iban en ese barco, a petición de Jonás, porque Jonás le dice, miren, el responsable de todo esto soy yo, les dice. Entonces, todo esto se va a calmar cuando ustedes me tiren al mar, o a la mar, como dicen algunos. Entonces vienen ellos y lo tiran, te ya conoce la historia, cae en el vientre de un pez, el vientre del pez lo lleva hasta al Seol, y ahí en el Seol, él se da cuenta de 2 cosas. Y esas 2 cosas son las que hacen que en su momento esa oración se convierta en una oración eficaz. Lo primero, amado hermano, que tenemos que ver aquí es que Jonás, déjenme pensar así, hermano, déjenme pensar que Jonás, ya estando en el vientre del pez, empezó a orar. Pero una de las primeras cosas que él hizo fue que reconoció que había sido desobediente a Dios. Reconoció que había dejado de hacer lo que Dios le había mandado.
Y la segunda cosa que yo me imagino que en su oración, ahí adentro del pez, él hizo fue arrepentirse. Entonces, esas dos cosas, el reconocer su condición de desobediencia y el arrepentirse por haber actuado de esa manera, hicieron que esa oración que él hizo, pues obviamente fuera una oración eficaz, fuera una oración que Dios escuchó y que a la postre le dio una oportunidad, una nueva oportunidad para hacer lo que tenía que hacer. Ahora, la Biblia dice, amado hermano, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y definitivamente eso fue lo que le pasó a Jonás ahí dentro del vientre del pez. Pero mire esto, Proverbios 28:13 dice, el que encubre, esta es la versión palabra de Dios para todos, el que encubre sus delitos no prosperará. Por esa razón fue que de alguna manera Jonás entendió ahí en el vientre del pez que si él no declaraba su pecado, no reconocía su condición, definitivamente no iba a salir de ahí. Entonces él dice Proverbios 28:13, el que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona obtendrá misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que atrajo la oración eficaz que hizo Jonás en el vientre del pez sobre él? Misericordia, primeramente. Y en la versión lenguaje sencillo, en ese mismo proverbio y versículo dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien los confiesa y los deja, recibe el perdón. Entonces, amado hermano, cuando nosotros venimos delante del Señor, una de las cosas que necesitamos hacer, si es que vamos a presentar una petición delante de Él, es primeramente reconocer en qué condición nos estamos acercando a Él, en qué condición estamos llegando a Él, estamos llegando delante de Él. Porque si reconocemos que tenemos pecado, pues una de las cosas que tenemos que hacer, amado hermano, para que sean contestadas nuestras oraciones, es reconocer que somos pecadores. Y mire, no me vaya a decir usted que no tiene pecado, porque el Señor, hermano, cuadró a toda la gente que llevó a aquella mujer adúltera delante de Él. ¿Se recuerdan? La querían apedrear. Entonces el Señor, muy sabiamente, hermano, porque nuestro Señor es la sabiduría hecha persona, Él les dijo a todos los hombres y mujeres que estaban acusando a esa mujer, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, amado hermano, algo que nosotros deberíamos de hacer antes de pedir algo en oración, para que nuestra oración pueda ser eficaz y traiga los resultados que nosotros necesitamos a nuestra vida, que sea contestada esa petición, es llegar delante del Señor y abrir nuestro corazón y reconocer, amado hermano, nuestra condición. Y luego de eso, arrepentirnos tal y como lo hizo Jonás. Arrepentirnos, amado hermano, y decirle al Señor, mira, aquí estoy, ¿verdad? Y yo espero que tú inclines tu oído para que yo sea escuchado. Definitivamente, hermano, necesitamos ser sinceros delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque, mire, yo me imagino, amado hermano, que hay mucha gente que llega delante de Dios con una oración, con una petición delante de Él, pero con una condición pecaminosa en su corazón y esconden quizás eso. Y amado hermano, discúlpenme, pero usted y yo jamás vamos a poder engañar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios todo lo ve. Dios mira, amado hermano, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestra condición. Entonces no podemos llegar escondiendo cosas y pretendiendo ser escuchados. Y no solamente escuchados, sino que tener respuesta a nuestra oración. No podemos hacer eso, hermano. Entonces, ya vimos que una de las cosas que hizo eficaz la oración de Jonás fue primero que él aceptó su condición de desobediencia, pero se arrepintió de ese pecado y por eso fue escuchado. Su oración fue eficaz y le fue dada una oportunidad más. Pero vamos adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella dice, oiga bien, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto yo le puse, a este punto le puse la oración de Ana. Pero fíjese que este, amado hermano, es un muy buen ejemplo de oración para aquellos o aquellas que se encuentran atribulados, para aquellos que están pasando, amado hermano, por una situación difícil. Ahora, pregunto, ¿por qué estaba atribulada Ana? ¿Cuál era la tribulación que Ana estaba pasando en ese momento? ¿Qué era lo que le estaba pasando? Mire, el problema con Ana era que era estéril. Ana no podía dar a luz. Penina, en cambio, hermano, mire, a Penina solo la miraba Elcana y ya estaba embarazada. Pero con Ana no pasaba lo mismo, no sucedía lo mismo. Entonces, esta mujer Penina, la otra esposa de Elcana, hermano, yo me imagino que la asediaba, que la atormentaba, diciéndole, tú no puedes tener hijos, y yo sí, mira cuántos hijos tengo, le he dado a Elcana. Y eso, amado hermano, eso la empezó a amargar. La empezó a amargar a tal punto, hermano, que eso trajo una consecuencia sobre su físico, sobre su cuerpo, que la volvió estéril. Y definitivamente, hermano, cuando ella llega delante del Señor, ahí en el versículo 10 dice que ella oró con amargura del alma y lloró abundantemente. Esto quiere decir, amado hermano, que cuando ella llegó delante del Señor, algo le hizo a ella entender en su corazón que si ella no dejaba esa amargura, que si ella no vaciaba su corazón de esa amargura que la había empezado a manejar, hermano amado, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, no podría llegar a ser fértil. No podría llegar a tener hijos. Ella lo sabía. Había algo, hermano, que le había revelado eso. Y por eso es que esta mujer llega y derrama su alma con amargura delante de Dios. Ahora, fíjese, amado hermano, que esto me hace pensar a mí en personas que oran con un corazón amargado, pero se levantan de ahí de la presencia de Dios con esa amargura todavía en su corazón. ¿No será, amado hermano, que por eso hay personas que no tienen respuesta a sus oraciones? ¿No será, amado hermano, que por eso hay algunas personas que, como la amargura es la que domina su corazón, no pueden sanar de algunas enfermedades físicas que se reflejan en su cuerpo a raíz de la amargura? Porque mire, amado hermano, basta con investigar un poco a nivel científico, a nivel médico, y usted podrá encontrar en Google, dice que lo sabe todo. Yo creo que no lo sabe todo, algunas cosas sabe y esas nos ayudan, pero yo creo, amado hermano, que si usted se mete a investigar a Google acerca de eso, se va a dar cuenta que la amargura, estamos hablando de algo espiritual, que la amargura trae consecuencias físicas al cuerpo de alguien. Dice que daña los riñones, daña el hígado, el páncreas, el corazón. Amado hermano, mire, la amargura es tremenda. Por eso, vea lo que la palabra del Señor nos aconseja en cuanto a la amargura. Dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella, dice, muchos sean contaminados. Ahora, amado hermano, definitivamente yo entiendo aquí, yo sé que usted también, que alguien con amargura en su corazón no va a poder alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que usted se imagina que sea la gracia de Dios? Mire, según el numeral griego 5485, dice que la gracia de Dios es el favor de Dios. Es la aprobación de Dios. Eso significa la gracia de Dios. Entonces, vuelvo otra vez a las personas con un corazón amargado. Cuando alguien llega delante del Señor y se levanta de ahí nuevamente con esa amargura en su corazón,
no pudo haber alcanzado la aprobación de Dios, no puede alcanzar el favor de Dios, porque la amargura es un muro que no deja pasar la gracia de Dios, el favor de Dios y la aprobación de Dios. Pero fíjense que me fui un poquito más allá, y en el numeral griego 5463 dice que la gracia de Dios tiene que ver con la salud. Ay, hermano, mire, cuando yo vi eso, dije, ¿con qué razón hay tanta gente amargada y enferma? Porque la amargura repercute en el cuerpo de la persona. Si quiere usted, investíguelo, es el numeral griego 5463 y se va a dar cuenta que ahí dice que la gracia de Dios tiene que ver con nuestra salud. Entonces, mientras yo menos amargura tengo, pues más sano voy a estar, amado hermano. Más sano voy a estar. Ahora, fíjese que de alguna manera nosotros tenemos que entender, amado hermano, que cuando llegamos al Señor, si reconocemos que hay amargura en nuestro corazón, decirle al Señor, Señor, mira, yo ya no quiero esto, reconozco que hay una raíz de amargura, o quizá de amargura, hermano, en el corazón, y yo aquí te la vengo a entregar, ya no la quiero, porque quiero hacerte una petición, pero quiero alcanzar tu gracia, quiero alcanzar tu favor, quiero alcanzar tu aprobación sobre esa petición que te traigo. Pero antes te dejo aquí la amargura, Señor, porque eso no me pertenece a mí. Yo soy hijo tuyo y por lo tanto en mi corazón lo que debe haber es gratitud, es gozo. Entonces, amado hermano, mire, necesitamos también aprender mucho acerca de la oración todavía. El apóstol decía, ese día nuestro apóstol Sergio decía que un día no bastaba para aprender acerca de la oración. Ese es un tema, hermano, muy extenso, muy abundante de abordar. Y es un tema muy hermoso, amado hermano. Algo que en las iglesias, hermano, a algunos ya no les gusta. Por eso le decía yo que necesitamos, amado hermano, orar, pero tener ese anhelo, que no sea una costumbre en nosotros, sino que sea un anhelo, hermano, de nuestro corazón, el poder tener esa íntima comunión con el Señor, porque esa es la vía que el Señor nos dejó para poder hablar con Él. Y qué hermoso, amado hermano, es cuando nosotros podemos hablar con nuestro Señor a través de la oración. Entonces, ya vimos, amado hermano, que la oración de Jonás fue eficaz. Cuando él vino, reconoció su condición de desobediente y se arrepintió. Ahora estamos viendo aquí la oración de Ana. Ana reconoció que tenía que dejar la amargura a los pies del Señor. Y eso hizo que esa oración fuera eficaz y que el Señor le contestara y que le enviara a un hijo, a un primer hijo, que fue Samuel, el profeta Samuel, un gran hombre de Dios, y después tuvo más hijos. Entonces, pero tuvo que desarraigar la amargura de su corazón. Y repito, hay mucha gente, amado hermano, que se acerca a la presencia del Señor con amargura en su corazón. Y quizás esa amargura, déjenme pensar, que hasta le hace reclamarle al Señor por lo que está pasando. Echarle despropósitos quizás. Hermano, discúlpeme, pero una oración así jamás va a ser contestada de parte de Dios. Entonces, Jonás reconoció su condición de desobediencia y se arrepintió. Oración eficaz. Le dieron otra oportunidad. Ana reconoció que había amargura en su corazón, que estaba peleando en su interior contra Penina, y que ella tal vez en algún momento envidió cada vez que Penina se embarazaba. Entonces ella dejó todo eso a los pies del Señor y dijo, Señor, pues ahí lo dejo. Y eso hizo que su oración fuera eficaz y por lo tanto eso la hizo fértil. Ok. Miremos el otro ejemplo. Daniel 6:22. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, dice, fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjese que algo que me impresiona a mí del libro de Daniel es que yo no he encontrado en ningún capítulo, en ningún versículo del libro de Daniel, algo que se le pueda señalar a Daniel como algo malo que hiciera. Fíjese que no, amado hermano.
No hay nada, al menos yo no encontré. Si usted encuentra algo, por favor, hábleme, ¿verdad? Porque yo ya leí el libro de Daniel, amado hermano, y yo no encuentro nada. Yo no encuentro nada. Dice que este joven era un joven temeroso de Dios. Ahora yo le puse a este punto la oración de Daniel. ¿Por qué? Porque, mire, hagamos un poco de memoria en esto. Usted recuerda que el rey Darío, influenciado por los sátrapas y por los gobernadores de Babilonia, emite un edicto donde decía que era prohibido orar a otro Dios diferente al de él. Pero eso usted sabe que lo hicieron con tal de perjudicar a Daniel y de esa manera matarlo, ¿verdad? Pero ya en este versículo de Daniel 6 es cuando el rey llega y le pregunta: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y él le contesta lo que está ahí. Ahora, mire, amado hermano, se vale pensar, porque se vale pensar. La Biblia no lo deja así, no lo deja ver así. Pero, ¿qué hizo? Yo pienso que Daniel, estando ahí en el foso de los leones, no llegó solo a sentarse y a esperar a ver qué pasaba. Yo creo con todo mi corazón, amado hermano, que Daniel, ahí dentro del foso de los leones, él oró. Él estuvo constantemente en oración. Yo creo que ese tiempo en el que él estuvo ahí fue una vigilia de oración en la vida de Daniel. Porque a Daniel le gustaba orar, hermano. Recuérdense que cuando sale ese edicto, él va a su aposento, abre las ventanas y empieza a orar con dirección a Jerusalén. Y dice que lo hacía 3 veces al día. Ese hombre era un hombre de oración. Y ahí, en el foso de los leones, yo creo con todo mi corazón que él estaba orando. Ahora, ¿qué hizo que la oración de Daniel fuera eficaz? Mire, yo considero, hermano, que una de las cosas que hizo que la oración de Daniel fuera eficaz es que él era alguien con un corazón puro, con un corazón limpio, y que era inocente delante de Dios, que él se consideraba inocente delante de Dios. Porque por eso dice ahí en el versículo 22, dice, porque ante él, ¿ante quién? Ante el Dios Altísimo, a quien él le servía. Dice, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, porque él no había hecho nada malo. Entonces eso me habla a mí de un joven, de un varón, con un corazón puro, con un corazón limpio. Como alguien, hermano, temeroso de Dios. Y Daniel, amado hermano, él se caracterizó por ser un hombre obediente de la ley y temeroso de Dios. Definitivamente. Ahora, mire esto. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando yo leo quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en el lugar santo, yo me imagino que ahí nos están hablando de una figura, la figura de la presencia de Dios. Y por eso dice, se lo voy a poner en otras palabras, ¿quién subirá a la presencia del Señor? ¿Y quién podrá estar delante de la presencia del Señor? Y mire, a continuación el versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro. Por eso es que la Biblia también dice, quiero que todos los hombres levanten manos santas. Ahora, ¿quiénes tienen la capacidad, por decirlo de esta manera, de levantar manos delante del Señor? Los que tienen las manos limpias y los que tienen un corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, dice. Mire, hermano, hablar de un corazón puro es hablar de un corazón donde no hay mentira, donde no hay engaño, donde no hay infidelidad. Pero el versículo 5 dice, ese dice, ¿quién es ese? El de manos limpias y corazón puro.
ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Lo que está ahí en rojo se lo puse yo, porque se lo estoy parafraseando ahí. Dice, ese recibirá la respuesta a su oración. ¿Quién? El de manos limpias y corazón puro. Entonces quiere decir, amado hermano, que cuando alguien viene y levanta una oración delante de Dios, pero con manos limpias y con corazón puro, en ese momento está haciendo que su oración sea eficaz, y por lo tanto ese hombre o esa mujer va a recibir la bendición, o sea, la respuesta a su oración de parte del Señor. Eso es hermoso, amado hermano. Por eso le repito, mire, no es nada más de ir y arrodillarse delante del Señor, hombre. Primero necesitamos saber cómo estamos, hermano. Necesitamos saber cómo estamos. Entonces, ¿qué hizo que la oración de Daniel fuera eficaz? ¿Qué hizo que el Señor lo guardara? Porque repito, amado hermano, yo no estuve ahí, pero algún día, yo lo voy a conocer y yo le voy a preguntar. Yo le voy a decir, hermano Daniel, sácame de una duda. En el foso de los leones, cuando te echaron al foso de los leones, tú estuviste orando. Y yo le apuesto que él me va a decir que sí. Porque él era un hombre de oración, amado hermano. Entonces, si quieres tú y si quiero yo que mi oración también sea eficaz, yo necesito presentarme delante de la presencia del Señor con manos limpias y con un corazón puro, con un corazón puro. Ay, hermano, pero ¿cómo voy a presentarme así si yo estoy mal? Mire lo que le dije anteriormente. Si usted tiene una necesidad, si usted quiere ir delante del Señor y poner una petición, mire, primero reconozca su condición, y yo también. Reconozcamos nuestra condición interna, hermano, espiritualmente hablando. Y si hay algo de los que nos tengamos que arrepentir, arrepintámonos. Y si hay algo de lo que tengamos que pedir perdón, pidamos perdón, porque en ese momento nuestro corazón, hermano amado, está abriéndose para desechar todo lo malo que pueda haber ahí, para que al momento de presentar nuestra oración, nuestra petición, entonces nosotros tengamos un corazón puro y podamos levantar nuestras manos limpias. Por eso hay que revisar, hermano amado, qué es lo que estamos haciendo con nuestras manos también. Porque nuestras manos, dice la Biblia, que fueron hechas para hacer obras, para bendecir, no para hacer cosas malas. Ahora, si nosotros, amado hermano, no hacemos eso, no vamos delante del Señor primero reconociendo nuestra condición, mire lo que pasa. Proverbios 28:9. Esta es la versión Jerusalén 2001. Dice, si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. La versión Dios habla hoy dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Y la Biblia, lenguaje sencillo, dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Por eso vuelvo a la vida de Daniel, amado hermano. Mire, Daniel fue un hombre que era temeroso de Dios, era obediente a la ley. Él, amado hermano, era temeroso, guardaba la ley. Mire, a tal punto que cuando lo llevan cautivo a Babilonia y le quieren imponer la comida y la bebida del rey, él dice no. Y todavía se arriesga, amado hermano. ¿Pero por qué se arriesgaba? Porque sabía que Dios estaba con él. Y le dice, mira, danos por 10 días agua y legumbre. Y si en esos 10 días nosotros desmejoramos y aquellos están bien, entonces vamos a aceptar la comida. Pero si no, nos vas a seguir dando lo mismo. Y amado hermano, Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque él era un hombre, era un joven, hermano. En ese momento era un joven que él había aprendido a ser temeroso de la ley, de la palabra de Dios, de lo que él decía en su palabra. Y por lo tanto era obediente. Por eso me llamó la atención la última versión, la Biblia lenguaje sencillo, que dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Ahora, hermano, una preguntita.
Una preguntita que me saltó a mí a la mente cuando vi esa última versión. ¿No será, amado hermano, que por eso a algunos Dios no les contesta sus oraciones? Por desobedientes. Porque aunque saben que hay desobediencia en ellos, van y lo mismo, hermano, ¿verdad? Y pidiendo, pero con una gran desobediencia en su corazón. Cerrados a oír, hermano, la instrucción de Dios a través de su palabra. Será, hermano, que por eso es que hay oraciones que no son eficaces y que no las escucha el Señor. Y mire, no es una prédica familiar, pero mire esto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, y vosotros maridos, dice, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí le puse yo en rojo, como yo lo entiendo, para que vuestras oraciones sean escuchadas y contestadas. Ahora, mire, amado hermano, como vimos en Proverbios 28, a un desobediente no le pueden contestar, no le van a contestar su oración. Y cuando nosotros desobedecemos a la palabra, en este caso, de convivir de manera comprensiva, de tratar como un vaso más frágil a nuestra esposa, ay, hermano, mire, yo le aseguro que nuestras oraciones no pasan del techo, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, y ahí le estoy poniendo el versículo. Por eso, amado hermano, es que hay hombres a quienes sus oraciones delante de Dios les son aborrecibles a Él. Les son aborrecibles. ¿Por qué? Porque son desobedientes a su palabra, no cumplen con la palabra. Y algo, amado hermano, que nosotros como esposos debemos de hacer, según primera de Pedro 3:7, para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas, es honrar a nuestras esposas. Es cuidarlas, es amarlas. Claro, mire, amado hermano, no me malinterprete, porque yo sé que en todo matrimonio hay diferencias. En todo matrimonio hay diferencias. En todo matrimonio va a haber más de alguna ocasión en la que van a discutir. Pero de eso a que se trate mal a una esposa, a que no se le esté dando lo básico, o hasta más de lo básico cuando se tiene, a que se le esté maltratando verbal, física y psicológicamente, ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia. Sí, Señor. Por eso, mire, amado hermano, volviendo al tema de Daniel, qué importante es que nosotros les enseñemos a orar a nuestros hijos. Que nosotros les enseñemos a orar como conviene, para que ellos antepongan las cosas espirituales antes de las otras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora mire, ¿qué hace? Le puse 3 ejemplos de personajes que con sus características lograron que su oración fuera eficaz delante de Dios y de esta manera pudieran recibir lo que ellos estaban pidiendo. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace una oración ineficaz? ¿O qué cosas hacen que una oración sea ineficaz? Miren, Mateo 18:19. En otras palabras, dice, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Ahora, una cosa que hace ineficaz la oración es la falta de unidad. Mire, cuando yo leo aquí que dice, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Ahí yo estoy entendiendo que me está hablando de unidad, de unidad. Entonces, algo que hace ineficaz una oración que se levanta delante del Señor es cuando no hay unidad. Si lo trasladamos muchas veces a la congregación, amado hermano, mire, es lamentable que a veces dentro de las congregaciones hayan divisiones. Es lamentable que no haya unidad, perdón. Y eso puede hacer, amado hermano, que aunque una congregación esté levantando su voz delante del Señor,
Si no están de acuerdo, amado hermano, la oración no va a tener respuesta. Esto me habla a mí de un mismo sentir. No podemos, hermano amado, estar pidiendo cada uno por nuestro lado. Llevémoslo al interno de nuestra casa, a la familia. Por ejemplo, viene el sacerdote de casa, viene el padre y le dice, bueno, hijos, bueno, mi amada, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y cada uno empieza, Silvia, que yo te pido por esto, que yo te pido por aquello. No, no, no. Tiene que haber un orden. Mire, el día que nos hablaron de la oración en el retiro de verano, nos hablaron de que tiene que haber un orden en la oración. O sea que tiene que haber alguien que esté dirigiendo la oración. ¿Cómo así, hermano? Mire, pues. Por ejemplo, en una familia que dice, bueno, nosotros vamos a orar ahorita. Ok, oremos pues. El papá empieza a pedir por su trabajo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me den un aumento del trabajo porque necesito comprar un carro nuevo y esto y lo otro. La mujer, por otro lado, papito lindo, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le permitas, Señor, a mis hijos poder ser profesionales. Los hijos, por otro lado, Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero ser lo que mi mamá quiere que yo sea. Hermano, ese es un desorden. Ese es un desorden, porque cuando hay unidad, tiene que haber un orden. Y si hay unidad, también tiene que haber un sentir en nosotros. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, amado hermano, en cuanto al orden en la oración? Pues simple y sencillamente, el sacerdote de casa, bueno, mire, vamos a orar por esto, esto y esto y esto. Y el sacerdote de casa venir y empezar a decir, Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos como hijos tuyos, como una familia que te pertenece, pidiéndote por esto y esto y esto. Y los demás, la esposa y los hijos, amén, amén, papito, por favor, escúchanos, inclina tu oído. Pero el que está llevando la voz cantante, el que está llevando la dirección, es el esposo. Él es el que está poniendo las peticiones delante del Señor y la familia es la que lo está apoyando. Ahí hay un orden, ahí hay un orden. ¿Se recuerda usted, hermano, que hace muchos años, yo recuerdo, pasaba por las iglesias evangélicas y cantaban un corito muy bonito que tal vez usted se recordará, que parte del corito dice, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Hermano, o estaban cantando o estaban orando. Porque mire, el tiempo de oración, ¿para qué es? Para orar. El tiempo de alabanza, ¿para qué es? Para alabar al Señor. El tiempo de adoración, ¿para qué es? Para adorar al Señor. Entonces la oración tiene que tener un orden. Por eso, amado hermano, cuando hay desorden en medio del tiempo de la oración, esa oración se vuelve ineficaz. Y la unidad es muy importante, amado hermano, para que la oración sea eficaz. Mire esto, 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Qué quiere decir armonía? ¿Qué significa armonía? En unidad. En unidad. Poder vivir tranquilamente. Dice que vivan en armonía los unos con los otros. Que no hayan divisiones en la iglesia. Que no hayan divisiones en la iglesia. Ni en la casa tampoco. Por el contrario, dice, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces aquí hay tres cosas importantes. Cuando nosotros convenimos en orar, tiene que haber un mismo parecer. ¿Qué significa tener un mismo parecer? Tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir. Hermano, fíjese que yo siento en mi corazón que oremos por todos los hermanos y por todas las personas que en este momento están pasando por esa terrible enfermedad. Yo siento eso en mi corazón. Y todos, hermano, unánime, sí, hermano, yo también lo siento de parte de Dios. Entonces tenemos un mismo parecer. Unidos. Unidos quiere decir en orden. Unidos quiere decir juntos.
Unidos quiere decir que yo voy a apoyar a mi hermano a orar, y después cuando yo presente mi petición también delante del Señor, también Él me va a apoyar. Estamos unidos en oración, pero dice con un propósito. ¿Propósito qué? El propósito lo empezamos, hermano, a ver desde antes de orar. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta reunión de oración? Pues obviamente orar, hermano, sí, ya sé, definitivamente. Pero ¿cuál es el propósito de la oración? Pues el propósito de la oración es de que juntos podamos tocar el corazón de Dios y que Él responda a las peticiones que le vamos a hacer hoy, a las peticiones que vamos a levantar delante de Él. Eso. Ahora, mire este otro ejemplo de una oración ineficaz. Santiago 4:2. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Esa es la versión Palabra de Dios para todos. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón, dice, por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces, ¿cuándo una oración se vuelve ineficaz? Cuando se pide mal, amado hermano. Pero hermano, mire, yo le estoy pidiendo una casa a Dios. ¿Será que eso es malo? No, hermano. No, eso no es malo. Eso no es malo delante del Señor. Y fíjese que aquí en el versículo 3 de esta versión dice, y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Ahora pregunto yo, hermano amado, ¿será que una casa, tener una casa propia, brinda placer? Sí, claro que sí. ¿Será que si alguien viene y le dice al Señor, Señor, fíjate que yo necesito un carro más reciente, más moderno? ¿Será que esa es una mala petición? ¿Será que tener un carro produce placer? Sí, amado hermano, sí produce placer. Entonces, ¿quiere decir que si produce placer, no lo podemos pedir? No, hermano, no, eso no tiene nada que ver. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente, amado hermano, mucha gente ha relacionado la palabra placer con cosas malas, pero eso no es así, porque fíjese que según un diccionario secular, oiga lo que quiere decir la palabra placer. Dice que es una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Por eso le decía yo, una casa produce placer. ¿Por qué? Porque se está satisfaciendo una necesidad. Un carro produce placer. ¿Por qué? Porque se está satisfaciendo una necesidad. Ahora, cuando ya se pide por lujo, por querer vanagloriarse, eso, hermano, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero lo que ahí esos versículos nos están dando a entender es que muchas veces pedimos mal porque primero ponemos lo terrenal y después lo celestial. ¿No será, hermano, que pedir bien sería pedir dones? Pedir dones. Porque el apóstol Pablo así dice, anhelad los dones. Entonces algo que en oración deberíamos de pedir primeramente son dones. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, en la obra del Señor, al servicio del Señor. Pero a veces cambiamos el orden de los factores, y nuestro apóstol nos ha dicho que el orden de los factores en lo espiritual, hermano, sí afecta el producto. Entonces lo que ahí se nos está diciendo es que primero deberíamos de pedir lo de arriba, lo celestial, y después pues obviamente llegar delante de nuestro Señor. Si hay necesidad de pedirle una casa, pues Señor sabe. Si usted tiene necesidad de un carro para movilizar a su familia, ir a la iglesia, a su trabajo, Señor sabe también, se lo concede. Eso va a traer placer a su vida.
Pero ya hablamos de que el placer es satisfacer una necesidad. Una necesidad. Ahora, mire este ejemplo de pedir bien. Primera de Reyes 3:11. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, dice, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Usted conoce que esta fue la petición que Salomón, el hijo del rey David, le hizo a Dios al llegar al trono, al reinado. Y creo, amado hermano, que él pidió de esa manera, volviendo a lo que le había dicho anteriormente, porque David, su padre, le había enseñado a orar. Claro, después, ya casi al final de su vida, pues se torció definitivamente, pero él era alguien, amado hermano, que había sido instruido para poder pedirle a Dios. Y lo que le pidió a Dios, él, fue sabiduría. Dice: por favor, Señor, se lo estoy parafraseando, por favor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Por eso repito, amado hermano, mire, nosotros necesitamos enseñarles a orar a nuestros hijos para que ellos pidan como conviene, hermano amado. Ahora, vea lo impresionante de la oración de Salomón. Sígame por favor allá al versículo 13, siempre en Primera de Reyes 3. Dice, además dice, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Pero ponga atención al versículo 14 también. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. O sea, amado hermano, que la oración eficaz de Salomón, porque lo que pidió él no fue para deleitarse él, sino para poder hacer el trabajo que tenía que hacer, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que era gobernar al pueblo de Dios. Eso le agradó a Dios. Pero dice, por cuanto no me pediste riquezas, te las doy. Te las doy. Y es más, si tú eres obediente a mis decretos, a mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te voy a dar una larga vida. Ahora, hermano amado, dice que por ahí dicen los historiadores que Salomón vivió solo más o menos como 60 años. Solo como 60 años. Ahora, ¿no será, hermano, que si Salomón hubiera obedecido la palabra, los decretos, los mandamientos del Señor, hubiera tenido una vida más larga? Yo creo que sí, porque ahí se lo está diciendo el Señor en el versículo 14. Ahora, cuando tu oración, amado hermano, es agradable a Dios y es conforme a su voluntad, mira, Él te da, Él te puede conceder las cosas que ni siquiera le has pedido y ni siquiera te imaginas que Dios te puede dar, así como le pasó a Salomón. ¿No te gustaría a ti, amado hermano, llegar delante del Señor en oración y decirle: Padre, mira, yo lo que necesito es que tú me des el don de hablar en lenguas? Yo lo que necesito, Señor, con todo mi corazón te lo pido, es que tú me des el don de la profecía. ¿Usted cree que Dios no se lo va a dar, hermano? Señor, yo lo que te pido es más de tu Espíritu Santo. ¿Usted cree que no se lo va a dar sin medida? Claro que sí. Pero esa oración puede ser una oración que llegue al corazón de Dios, que sea eficaz, porque usted lo que está pidiendo realmente no es para su placer, sino que es, amado hermano, para poderle servir mejor al Señor. Y puede ser, amado hermano, que no solo le vayan a dar eso, sino que le pase lo que le pasó al rey Salomón. Por cuanto no me pediste riqueza ni fama, te las doy también. Hermano, ¿no le gustaría a usted eso? Claro que sí, yo sé que sí, amado hermano. Yo sé que sí. Ahora, dice Efesios 6:18, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios,
dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Voy a parar un momentito ahí. ¿Por qué? Porque mire, aquí lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la bendita palabra de Dios nos está diciendo, es que nosotros necesitamos orar en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Que nos mantengamos alertas, o sea, que no nos acomodemos, hermano. Que no nos acomodemos. Miren, yo creo que en ese tiempo es cuando más necesitamos estar orando. Es cuando más necesitamos estar orando. Yo sé, amado hermano, que muchos están pasando por situaciones difíciles. Nos llaman diciendo que, pues, están pasando por esa enfermedad. Y hermano, nosotros oramos. Nosotros oramos por esa gente. Y sabemos ya, amado hermano, de algunos que han sido sanados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la iglesia del Señor en este tiempo, hermano, una de las cosas que debe estar haciendo es estar orando para que Dios nos guarde y para que Dios sane a aquellas personas que están pasando, que están atravesando por esta enfermedad. Pregunto, hermano, ¿estás necesitado tú de oración? Yo te aseguro que sí, amado hermano. Mira, yo estoy necesitado de que tú ores por mí. Y yo sé que tú estás necesitado de que yo ore por ti juntamente con mi esposa. Todos necesitamos, amado hermano, que oren por nosotros. Porque más de alguna necesidad tenemos, amado hermano. Más de alguna necesidad tenemos todos. Ahora, mire, Marcos 14:38. Ya voy terminando, hermano. Palabra de Dios para todos. Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. ¿Sabe por qué mucha gente cae en tentación? Porque dejó de orar. Y la oración fortalece, amado. La oración fortalece. Dice, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Entonces hay personas que se dejan manipular por el alma. Y el alma se empieza a sobreponer al espíritu. Y empieza el rochoy, empieza a manejar, hermano, al Hijo de Dios, al cristiano. Haciéndole ver, mira, hoy no ores, hombre. Mira, hoy no ores, está lloviendo, qué rico, métete a la cama. Hoy no ores, mira, venías cansado del trabajo y mereces descansar. Hoy no ores, hombre, mejor mira tu película. Ponía ahí en Netflix buscaba tu película, la que te gusta. Y deja la oración para otro día. Pero mire lo que dice ahí. Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando Él les pidió que lo acompañaran a orar. Y les dice, el espíritu está dispuesto. Mire, nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a las cosas del Señor. Pero la carne, hermano, la carne es la que muchas veces nos juega chueco. Aún, hermano, cuando tú no quieras ponerte de rodillas, cuando tu alma, tu carne te diga, no, hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Hermano, ahí es cuando más tú y yo debemos de doblar nuestras rodillas y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en la oración. Y si en algún momento, amado hermano, nosotros ya no sabemos qué pedir, la palabra del Señor dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es hermoso, hermano. Por eso, qué importante, hermano, la oración. Y saber que la oración eficaz trae la respuesta de Dios a nuestra vida. Ok, termino acá. Puse esto como una reflexión, amado hermano, del tema. Cuando la oración sale del fondo del corazón y es una oración que agrada a Dios, es cuando se recibe la respuesta de lo alto. No dejes de orar porque si no desmayas, a su tiempo verás que Dios responde. Ahora, ¿por qué te puse su con mayúscula? Porque eso se refiere al tiempo de Dios, al kairos de Dios, no a tu cronos ni a mi cronos, no a tu tiempo ni a mi tiempo. Pero no hay que dejar de hacerlo, no hay que desmayar en la oración, porque si no desmayamos en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, Dios nos contestará. Ok, amado hermano. Entonces, quería dejarte esta enseñanza en tu corazón. Y vimos 3 oraciones eficaces. La de Jonás. ¿Cuándo se volvió eficaz?
para que le dieran otra oportunidad cuando él reconoció su desobediencia y se arrepintió de ella. La oración eficaz de Ana, cuando reconoció ella que podía ser estéril, cuando llegó delante del Señor y derramó su corazón y vació su corazón de la amargura. ¿Cuándo fue la oración de Daniel eficaz delante del Señor y por eso lo salvó? Cuando él se presentó delante de Dios y aún delante del rey como alguien inocente, con un corazón puro y con manos limpias. ¿Cuándo la oración es ineficaz? Cuando hay división, cuando no hay unidad, cuando no hay armonía, pero también cuando se pide mal. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, en todo momento y en toda situación. ¿Por quiénes? Por todos, hermanos. Los unos por los otros. Los unos por los otros. Entonces, amado hermano, yo quiero bendecirte esta noche, quiero orar esta noche y quiero que pues el Señor te revele esa palabra a tu corazón. Y si tú necesitas oración, ya sabes, ve delante del Señor primero. Pero también por eso estamos nosotros como ayudas aquí en la tierra, como hermanos en Cristo, para apoyarnos todos en oración. Pero si tú no hablas, hermano, nosotros no vamos a saber qué te está pasando. Nosotros no, mira, con mi esposa tenemos un cuaderno con un sinnúmero de nombres y de familias que están pidiendo oración. Así es que, por favor, cierra tus ojos y déjame orar por ti. Y pedirle a Dios que de hoy en adelante tú puedas orar eficazmente. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, pero dice que la oración eficaz del justo. Ok. Cierra tus ojos y déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta noche venimos nuevamente delante de tu presencia, esta vez para darte gracias por esta palabra bendita, por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que la oración eficaz que podamos hacer delante de ti, Señor, traerá el resultado que nosotros estamos esperando. Por favor, Señor, permítenos que cada vez que nos presentemos delante de ti, Señor, podamos primeramente presentarnos con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra dice que a un corazón así tú no lo desprecias, tú no lo desechas. Pero también, Señor, saber que cada vez que nos presentamos a ti, nos tenemos que presentar, Señor, reconociendo nuestra condición, reconociendo que somos pecadores, Señor, y que solamente en ti podemos encontrar perdón y misericordia, Señor. Pero también, Señor, recordarnos que cada vez que nos presentamos delante de ti, debemos de hacerlo sin amargura, sin ninguna carga en nuestro corazón y con un corazón puro, con manos limpias, Señor, así como tú lo dices en tu palabra. ¿Quién subirá a mi presencia? El limpio de manos y el de corazón puro. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, esta noche a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a aquellas personas también, Señor, que aún no han abierto su corazón a la presencia de tu Hijo amado, pero que yo sé, Señor, que también tú tienes un tiempo para ellos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por ellos para que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, abra sus corazones y los mueva, Señor, y los lleve hasta los pies de tu Hijo amado, Señor. Pero también, Señor, oramos por aquellos que se han apartado de ti, Señor, para que puedan volver, Señor. Oramos para que sus ojos sean abiertos nuevamente, Señor, así como lo hiciste con tu siervo Pablo, Señor, y que ellos también puedan decir, Señor, ¿y qué quieres que hagamos ahora, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu pueblo y te doy gracias por la vida de cada familia, por la vida de cada uno de ellos, y los bendigo, Padre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote, Señor, que tú, ángel, acampe alrededor de ellos para guardarlos y defenderlos, y que tu paz, Señor, esa paz que solo tú sabes dar, Señor, ministre sus mentes y sus corazones, y que les sigas guardando, Señor, y proveyendo como hasta ahora lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano amado, hoy fue pues una noche de enseñanza acerca de la oración. Y repito, amado hermano, todos estamos necesitados de una oración. Todos tenemos alguna situación por la que estamos pasando. Y si usted tiene alguna petición de oración, por favor escríbanos al 35 71 43 30. Ese es un número que tenemos de WhatsApp para poder recibir, amado hermano, las peticiones que usted tenga.
Y no se preocupe, hermano, nosotros las llevamos delante del Señor para que pues el Señor, hermano amado, en su misericordia le pueda responder a cada una de sus peticiones. Pero recuérdese presentarse delante del Señor tal y como hoy el Señor nos mostró a través de su palabra. Así es que no me queda más que despedirme y decirle que si el Señor no ha venido antes y si Dios así lo dispone, mañana nuevamente a las 7 de la noche tenemos una reunión virtual. Que el Señor le bendiga y que el Señor quede con usted. Hasta pronto, amado hermano.